El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial fue un escenario de una brutalidad inimaginable, donde millones de vidas se perdieron en una lucha desesperada por el control de Europa. En medio de esta devastación, las mujeres soviéticas desempeñaron un papel crucial en la resistencia al avance nazi. Ellas apoyaron a la maquinaria de guerra desde la retaguardia. Además, también tomaron las armas como francotiradoras, pilotos y combatientes en primera línea. En pocas palabras, tuvieron un gran impacto en este conflicto bélico. Sin embargo, su valentía y dedicación vinieron con un precio aterrador. Lamentablemente, aquellas que cayeron en manos alemanas enfrentaron destinos atroces que simbolizan los peores sucesos inenarrables de la guerra, desde humillaciones hasta explotaciones. Al final, todo esto nos hace preguntarnos, ¿qué ocurrió con estas mujeres que, a pesar de su heroísmo, terminaron en cautiverio, capturadas por el ejército alemán? ¿Y qué es lo que realmente hicieron a estas mujeres? Bienvenidos a The General Memories. Las soldados olvidadas, mujeres en el ejército soviético. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941, el Ejército Rojo se encontró frente a un enemigo implacable que buscaba destruir a todo su sistema político y además también, de forma más cruel, a su población. En respuesta a esto, la Unión Soviética hizo un llamado a todos sus ciudadanos para defender la patria, incluyendo a las mujeres, las cuales respondieron en masa, transformándose así en una parte vital de la maquinaria militar soviética. La participación de mujeres en las Fuerzas Armadas soviéticas no tenía precedentes en la historia moderna. Más de 800.000 mujeres se alistaron en el Ejército Rojo durante la guerra. Estas mujeres asumieron roles tradicionalmente, y para esa fecha, roles que estaban reservados normalmente para hombres, desafiando estereotipos y prejuicios. Las soldados destacaron como francotiradoras letales, médicas valientes, operadoras de radio, pilotos y combatientes de infantería. Su contribución fue especialmente significativa en unidades de francotiradoras y escuadrones de aviación, donde demostraron una precisión y coraje que igualaron, e incluso se dice que superaron a sus contrapartes masculinas. Entre estas heroínas destacan nombres como Lyudmila Pavlichenko, quien eliminó a más de 300 enemigos como francotiradora, y Marina Raskova, conocida como la Amelia Earhart soviética, quien fundó el Regimiento Femenino de Bombardeo Nocturno, apodado por los alemanes como las Brujas de la Noche. Estas mujeres aguerridas lucharon por su patria hasta el final, y también lucharon por demostrar su capacidad y romper las barreras de género en medio de una guerra devastadora y en una época bastante conservadora. Sin embargo, los riesgos que enfrentaron en el campo de batalla eran inmensos. Además de las balas y bombas, las mujeres combatientes sabían que caer en manos enemigas no era solo una derrota militar, sino una condena personal. A diferencia de los hombres capturados, los cuales eran asesinados o enviados a campos de prisioneros, las mujeres enfrentaban una violencia que desbordaba lo físico, apuntando a destruir su humanidad. El trato hacia las mujeres soviéticas que eran capturadas era, podríamos decir, una combinación de desprecio ideológico y misoginia extrema. Como bien es sabido, para los nazis, la ideología comunista era abominable, y las mujeres que combatían para defenderla eran vistas como aberraciones. Esta perspectiva deshumanizadora permitió justificar las atrocidades cometidas contra ellas. Testimonios recogidos años después revelan los horrores que enfrentaban: humillación pública, tortura psicológica y violencia sexual sistemática. Las historias de captura a menudo comenzaban con un error táctico o un cerco implacable. Las tropas alemanas, al identificar mujeres entre sus prisioneros, las separaban inmediatamente de los hombres, iniciando un proceso de degradación que comenzaba con la privación de su dignidad. Para las mujeres soviéticas, la captura significaba una lucha por sobrevivir al enemigo, y también al enemigo silencioso que vive dentro de nosotros, nuestro propio cerebro. Ellas luchaban por evitar un colapso de su identidad y humanidad. A pesar de todo, estas mujeres siempre demostraron una valentía extraordinaria en condiciones inimaginables. Cautiverio y deshumanización. La ideología nazi versus las prisioneras de guerra soviéticas. En el contexto de lo que se refiere a la maquinaria ideológica nazi, estaba la creencia en la superioridad racial y la deshumanización de quienes eran considerados inferiores. Para el régimen de Hitler, los soldados soviéticos no eran vistos como enemigos dignos, sino como subhumanos.
Este desprecio era aún más extremo hacia las mujeres combatientes soviéticas, a quienes se les negaba cualquier atisbo de respeto o humanidad. El régimen nazi promovía una visión de las mujeres soviéticas como traidoras de la feminidad por participar en la guerra y como portadoras de ideologías degeneradas. Esta doble condena ideológica y de género justificaba, a los ojos de los nazis, un trato despiadado hacia ellas. A diferencia de los prisioneros de guerra occidentales, como británicos o estadounidenses, quienes recibieron un trato relativamente mejor gracias a los acuerdos internacionales, los soldados soviéticos capturados enfrentaron un destino brutal. Las mujeres, por su parte, sufrieron un tormento aún más despiadado que combinaba la explotación física con una deshumanización total. Desde el momento de la captura, las prisioneras soviéticas eran despojadas de sus derechos, su identidad y su dignidad. En los campos de prisioneros, se les obligaba a desvestirse frente a los guardias, quienes buscaban reafirmar su poder a través de la humillación. Una sobreviviente, identificada como Anya S., recordó: «Nos miraban como si fuéramos ganado. No importaba cuánto lucháramos o lloráramos, ellos se reían, porque para ellos no éramos humanas». Los testimonios también hablan de un trato desigual hacia las mujeres de otras nacionalidades. Mientras que las prisioneras francesas o polacas, aunque sometidas a trabajos forzados, podían recibir correspondencia o incluso paquetes de sus familias, las soviéticas eran deliberadamente aisladas y privadas de contacto con el exterior. Este aislamiento era un intento de borrar su identidad, tanto personal como nacional, y reforzar la narrativa nazi de que los soviéticos no tenían lugar en el orden mundial. Como era de esperarse, la brutalidad física era parte integral del cautiverio. Los informes de la época describen cómo las prisioneras soviéticas eran torturadas sistemáticamente, tanto para obtener información como para el simple entretenimiento de los guardias. Se les negaban alimentos básicos y condiciones sanitarias, lo que provocaba enfermedades que rara vez eran atendidas. Una prisionera, conocida como Nina, relató en sus memorias: «Había días en que nos daban pedazos de pan cubiertos de moho. Los comíamos para no morir, pero cada bocado era un recordatorio de que no éramos más que sombras para ellos». Los abusos también se convirtieron en un arma de guerra utilizada contra estas mujeres. Los testimonios recopilados por investigadores posteriores exponen la magnitud de estos crímenes, con detalles que revelan el sufrimiento individual y también la estrategia deliberada de destrucción psicológica. Para los nazis, esta forma de violencia no solo servía para someter a las mujeres, puesto que también servían para enviar un mensaje de dominación al enemigo. En medio de esta crueldad, algunas mujeres intentaron mantener su dignidad de maneras pequeñas, pero significativas. Compartir un trozo de pan, cantar canciones soviéticas en voz baja, o simplemente sostener la mirada de sus opresores, eran actos de resistencia que, aunque pequeños, demostraban un espíritu indomable. El régimen nazi construyó un sistema diseñado para quebrar a las prisioneras soviéticas tanto física como emocionalmente. Sin embargo, los relatos de supervivientes como Tamara Ivanova, quien escribió años después: «Ellos querían borrar quiénes éramos, pero no pudieron quitarme mi amor por mi tierra y mi gente», muestran que incluso en las circunstancias más inhumanas, muchas lograron preservar una chispa de esperanza. Este capítulo sombrío de la historia revela la brutalidad del régimen nazi, pero también nos enseña la gigante fortaleza de aquellas mujeres que, a pesar de enfrentar lo inimaginable, resistieron en lo profundo de su ser. Sin embargo, esto no era lo único a lo que se enfrentaban las mujeres soviéticas que caían en manos del ejército alemán. El horror desde dentro, la violencia de género y violencia sexual en el Tercer Reich. La violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra para someter, humillar y deshumanizar a las prisioneras soviéticas. Esta práctica, aunque no oficializada en documentos, fue promovida de manera implícita dentro de las fuerzas alemanas. Las mujeres soviéticas capturadas enfrentaron un nivel de crueldad sin precedentes, donde sus cuerpos se convirtieron en campos de batalla para la dominación ideológica y la imposición de poder. Se cree que la violencia sexual utilizada durante la Segunda Guerra Mundial no era solo un acto individual de soldados descontrolados, sino que iba más allá. Esto formaba parte de una estrategia para quebrar la moral del enemigo y destruir el espíritu de quienes luchaban por la Unión Soviética. Historiadores como Anthony Beevor han documentado cómo las tropas nazis consideraban a las mujeres soviéticas como objetivos de una doble venganza, por ser comunistas y por haber osado desafiar roles de género tradicionales al participar como combatientes.
Desde el momento de su captura, muchas mujeres soviéticas eran sometidas a agresiones sexuales. Las condiciones de cautiverio no solo fomentaban estos abusos, sino que los normalizaban. Un informe de la Cruz Roja de 1943 describe: las mujeres prisioneras soviéticas eran seleccionadas a menudo para interrogatorios, un eufemismo que encubría abusos físicos y sexuales que las dejaban irreconocibles tanto en cuerpo como en espíritu. Marina Petrovna, capturada en 1942, relató años después: nos encerraron en una habitación. Un oficial dijo que nos harían hablar, pero no buscaban información, buscaban destrozarnos. Sus palabras reflejan la realidad de muchas prisioneras. No eran vistas como seres humanos, sino como instrumentos para satisfacer las ansias de poder de sus captores. En los campos de concentración y cautiverio, la violencia sexual era parte de una política más amplia de deshumanización. En muchas ocasiones, las prisioneras eran obligadas a desnudarse frente a los soldados, quienes las inspeccionaban como si fueran objetos. Una curiosidad macabra registrada en los diarios de un oficial nazi, Wilhelm von H., menciona que algunas mujeres eran marcadas con números en la piel desnuda, como una forma de etiquetarlas antes de ser explotadas sexualmente. En Auschwitz, Bergen-Belsen y otros campos, las mujeres capturadas eran frecuentemente trasladadas a barracas especiales, conocidas entre los soldados como las celdas del placer. Aunque oficialmente se justificaban como áreas de trabajo, se sabe que muchas prisioneras nunca salieron de esas barracas con vida. El testimonio de Valentina Grigorieva, capturada y llevada a un campo en Prusia Oriental, ofrece una mirada desgarradora a esta realidad. Había noches en las que intentábamos escondernos, cavar agujeros debajo de las camas o fingir enfermedades, pero ellos siempre encontraban una forma de sacarnos. No éramos mujeres para ellos, éramos sombras que podían aplastar cuando quisieran. Otro caso emblemático es el de Olga P., quien fue utilizada como mano de obra en una fábrica cercana a Dachau. Años después, describió cómo los soldados seleccionaban a las mujeres más jóvenes al final de cada jornada para diversión nocturna. Cada día era una sentencia de muerte, recordó. Los nazis sabían el impacto que esto podía causar en la psique humana. El uso de esta violencia iba más allá de los daños físicos. Las mujeres prisioneras sufrían un colapso psicológico que las llevaba a perder la esperanza e incluso la voluntad de sobrevivir. Muchas contrajeron enfermedades como la sífilis, que no solo debilitaban sus cuerpos, sino que las convertían en objetivos de aún más humillación. Un médico soviético que entrevistó a supervivientes en 1945 describió el estado en que regresaron muchas prisioneras. Habían perdido el cabello, tenían fracturas sin sanar y mostraban signos de desnutrición severa. Pero lo que más me impactó fue la mirada vacía en sus ojos, como si ya no estuvieran presentes en este mundo. El aislamiento impuesto por los nazis amplificaba este sufrimiento. Las mujeres no podían confiar en nadie, ni siquiera en sus compañeras, por temor a ser traicionadas. Esta desconexión forzada creaba un caldo de cultivo para la soledad y el dolor. Investigaciones recientes han revelado que algunos oficiales nazis utilizaban las agresiones sexuales para recopilar información de las prisioneras. En documentos desclasificados por los archivos alemanes en 2017, se encontró evidencia de que ciertas prisioneras soviéticas fueron sometidas a torturas sexuales diseñadas para quebrarlas emocionalmente antes de los interrogatorios. Uno de los casos más perturbadores involucró a una mujer identificada solo como Tania, quien fue capturada tras una emboscada. Los archivos revelan que su tortura incluyó la mutilación física y sexual, pero a pesar de ello, nunca reveló información sobre su unidad militar. Este nivel de resistencia sorprendió incluso a sus captores, según consta en un informe firmado por un comandante alemán que describió su silencio obstinado. A pesar de la magnitud de todos estos crímenes, muy pocos perpetradores fueron llevados ante la justicia. En los juicios de Nuremberg, la violencia sexual no fue abordada como un crimen específico, lo que dejó a muchas sobrevivientes sin voz y sin reparación. Esta omisión histórica ha sido objeto de críticas por parte de historiadores y activistas contemporáneos, quienes argumentan que reconocer estos crímenes es crucial para honrar la memoria de las víctimas. Las palabras de Irina Zaitseva, una de las pocas mujeres que testificó ante un tribunal soviético en 1947, son un eco de esta injusticia. Nos utilizaron, nos destrozaron
y luego nos olvidaron. ¿Quién hablará por nosotras ahora? Aunque muchos soldados sufrieron en silencio, otras encontraron formas de sobrevivir y reconstruir sus vidas. Sus testimonios son una manera de demostrar la capacidad de resistencia humana frente a las barbarias. Es increíble recordar cómo esta violencia sexual no logró destruir la esencia de estas mujeres, cuya memoria perdura como un símbolo de resistencia frente a la deshumanización más absoluta. Trabajo forzado en el Reich. Esclavitud. El sistema nazi de trabajo forzado fue una de las herramientas clave que sostenían su esfuerzo bélico. Mientras los hombres alemanes eran enviados al frente, el Reich necesitaba reemplazar la fuerza laboral en fábricas, granjas y otras industrias esenciales. En este contexto, las prisioneras soviéticas capturadas se convirtieron en un recurso explotado sin escrúpulos. Ellas fueron reubicadas a miles de kilómetros de sus hogares. Estas mujeres se vieron atrapadas en un ciclo de trabajo extremo, hambre y condiciones de vida inhumanas. Cabe mencionar que, aunque el destino de muchas prisioneras, las cuales antes mencionamos, incluyó la violencia sexual, aquellas destinadas al trabajo forzado enfrentaron un horror diferente. Si bien sus cuerpos no eran utilizados como armas de humillación directa, el agotamiento físico y la explotación las marcaban de manera indeleble. Desde los primeros meses de la invasión alemana a la Unión Soviética, las fuerzas nazis capturaron a miles de mujeres que fueron etiquetadas como trabajadoras necesarias para el esfuerzo del Reich. Estas prisioneras eran transportadas en trenes de carga, en condiciones que apenas garantizaban su supervivencia. Un informe alemán de 1942 detalla cómo las prisioneras eran obligadas a viajar durante semanas sin acceso a alimentos ni agua adecuados, mientras soportaban el frío intenso del invierno. Al llegar a su destino, las mujeres eran distribuidas entre fábricas de armamento, plantaciones agrícolas y talleres industriales. En muchos casos, estas instalaciones estaban directamente vinculadas al esfuerzo bélico. Un ejemplo destacado es la fábrica de Messerschmitt en Augsburgo, donde se ensamblaban aviones de combate. Allí, cientos de prisioneras soviéticas trabajaban hasta 16 horas al día, bajo constante vigilancia armada. Tatiana M., una prisionera que sobrevivió al trabajo en una fábrica de municiones, describió su experiencia. Nos despertaban antes del amanecer y nos llevaban a trabajar en filas, como si fuéramos animales. El ruido de las máquinas era ensordecedor y el cansancio nos hacía tambalearnos, pero sabíamos que si caíamos, nos arrastraban fuera y no volvíamos a ver a nuestras compañeras. La vida en los campos de trabajo forzado era un desafío constante por la supervivencia. Las mujeres eran alojadas en barracas superpobladas, construidas con madera débil y sin calefacción adecuada. En invierno, las temperaturas caían por debajo de los menos 20 grados Celsius y muchas prisioneras dormían abrazadas para compartir el poco calor corporal que tenían. Los alimentos eran escasos y de mala calidad. Una ración típica consistía en un trozo de pan duro y una sopa aguada hecha con cáscaras de patata. Este régimen alimenticio, combinado con las largas jornadas laborales, debilitaba rápidamente a las prisioneras. El testimonio de Galina F., quien trabajó en una granja en Baviera, ilustra estas condiciones. Nos daban tan poca comida que a veces intentábamos robar cáscaras de remolacha o cualquier cosa comestible que encontráramos en el suelo. Pero si nos descubrían, los guardias nos golpeaban o nos dejaban sin raciones durante días. Las enfermedades eran frecuentes y la atención médica era prácticamente inexistente. La neumonía, la tuberculosis y las infecciones se propagaban rápidamente en las barracas, donde la falta de higiene era evidente. Los testimonios de sobrevivientes mencionan que muchas mujeres no podían continuar trabajando debido a su debilidad y eran trasladadas a otras instalaciones, de las cuales pocas regresaban. El trabajo de las prisioneras soviéticas no solo mantenía la economía de guerra alemana, sino que también contribuía directamente a la producción militar. En fábricas de armamento, las mujeres eran obligadas a ensamblar balas, aviones y tanques, productos que luego serían utilizados contra su propio pueblo. Irónicamente, algunas prisioneras intentaron sabotear el esfuerzo bélico desde dentro. Se han documentado casos en los que mujeres añadieron defectos deliberados a las municiones o ralentizaron el ensamblaje de piezas críticas. Una prisionera identificada como Lena Wee contó años después: sabíamos que nuestras manos estaban construyendo la muerte de nuestra gente, así que a veces doblábamos mal una pieza o no apretábamos lo suficiente un tornillo. Era peligroso, pero era nuestra forma de resistir. Curiosamente, algunas prisioneras lograron comunicarse con trabajadores alemanes no afiliados al régimen nazi.
En raros casos, estos trabajadores las ayudaron a esconder piezas defectuosas o incluso compartieron pequeñas cantidades de comida. Estos gestos de humanidad, aunque escasos, eran un alivio en medio de la desesperación. Aunque el trabajo forzado era un destino devastador, muchas mujeres consideraban que habían evitado un sufrimiento aún mayor. La explotación física, aunque brutal, les daba al menos una oportunidad de sobrevivir, en contraste con quienes enfrentaban violencia sexual constante. Un documento de 1943 del Ejército Rojo, basado en entrevistas con prisioneras liberadas, señalaba: las mujeres asignadas a fábricas o granjas tenían más probabilidades de regresar vivas. Aunque su vida era miserable, no estaban expuestas al mismo nivel de tortura psicológica que aquellas que eran enviadas a barracas especiales. Sin embargo, la carga emocional de trabajar para el enemigo era inmensa. Las prisioneras sentían que estaban traicionando a su patria, aunque lo hacían bajo coacción. Esta dualidad generó cicatrices psicológicas que muchas llevaron consigo durante el resto de sus vidas. Estudios recientes han arrojado nueva luz sobre los vínculos entre las empresas alemanas y el sistema de trabajo forzado. Archivos desclasificados revelan que compañías como Siemens, Bayer y Volkswagen se beneficiaron enormemente de la mano de obra esclava, incluyendo la de mujeres soviéticas. Un documento de Siemens de 1944 menciona cómo las prisioneras trabajaban en condiciones óptimas para maximizar la producción. Aunque testimonios posteriores contradicen estas afirmaciones al describir jornadas interminables y abusos constantes. En una granja cercana a Berlín, se descubrieron registros que documentaban el uso de mujeres soviéticas como trabajadoras agrícolas. Estos archivos incluían notas sobre eficiencia laboral, que detallaban cuántas hectáreas podían cubrir las prisioneras antes de caer exhaustas. Estas cifras eran utilizadas para asignar castigos o reducir raciones en caso de no cumplir las metas. Podemos decir que el sistema de trabajo forzado dejó una marca indeleble en la historia y en las vidas de las mujeres soviéticas que sobrevivieron. Aunque algunas lograron regresar a sus hogares, la mayoría enfrentó dificultades para reintegrarse a la sociedad. Muchas cargaban con problemas de salud crónicos y el trauma de haber trabajado para el enemigo. El esfuerzo bélico alemán se construyó sobre las espaldas de estas mujeres, cuya historia sigue siendo una advertencia de hasta dónde puede llegar la deshumanización en tiempos de guerra. La resistencia en el infierno, historias de coraje y rebelión. En medio de las condiciones más inhumanas que se pueden imaginar, las prisioneras soviéticas cautivas bajo el régimen nazi encontraron formas de resistir, no solo para sobrevivir, sino también para desafiar a sus opresores. A pesar del peligro constante, estas mujeres demostraron un coraje extraordinario, creando redes clandestinas, planificando fugas y saboteando los esfuerzos nazis. Su resistencia, tanto activa como pasiva, es un testimonio de la fortaleza humana frente a la opresión absoluta. Una de las formas más comunes de resistencia activa fue el sabotaje dentro de los campos de trabajo y fábricas. Aunque arriesgaban la vida, muchas prisioneras deliberadamente dañaban equipos, alteraban productos terminados o ralentizaban los procesos de producción. Un caso emblemático ocurrió en una fábrica de municiones cerca de Hamburgo, donde un grupo de prisioneras soviéticas introdujo defectos en las balas ensambladas. Entre ellas estaba Larisa Zeta, quien relató años después: sabíamos que cada bala mal hecha podría salvar la vida de alguien en el frente. Era nuestra forma de seguir luchando. Otro ejemplo de resistencia ocurrió en una granja en Renania, donde las prisioneras saboteaban los cultivos al sembrar semillas en patrones incorrectos o dejarlas expuestas al frío. Aunque los guardias notaban los resultados, a menudo no lograban identificar a las responsables debido a la solidaridad entre las trabajadoras. A pesar del aislamiento que buscaban imponer los nazis, las prisioneras soviéticas crearon redes clandestinas para apoyarse mutuamente y preservar su humanidad. Estas redes organizaban pequeños actos de resistencia, compartían alimentos, ropa o medicamentos y mantenían viva la esperanza a través de la comunicación secreta. En Ravensbrück, un campo destinado exclusivamente a mujeres, un grupo de prisioneras soviéticas logró establecer un sistema de contrabando que incluía cartas y pequeños paquetes. Anastasia P., una de las sobrevivientes, recordó cómo el simple acto de recibir un mensaje podía renovar la esperanza. Recibí una nota que decía: todavía somos fuertes. No tenía firma, pero sabía que no estaba sola. Esos mensajes eran más poderosos que cualquier arma. En algunos campos,
Las redes clandestinas también incluían a trabajadoras de otras nacionalidades. En Bergen-Belsen se descubrió que mujeres soviéticas y polacas colaboraban para intercambiar información y sabotear el suministro de alimentos destinados a los guardias. Este tipo de cooperación, aunque rara, demostraba que la solidaridad podía superar las divisiones impuestas por el régimen nazi. Sin embargo, aunque escapar de los campos nazis era extremadamente difícil, hubo prisioneras que lograron planificar y ejecutar fugas audaces. Una de las historias más notables es la de Natalia G., quien, junto a otras 2 prisioneras, cavó un túnel desde una barraca en un campo cerca de Varsovia. El túnel era estrecho y oscuro. Nos turnábamos para cavar durante la noche, utilizando cucharas que habíamos escondido. Tardamos semanas, pero al final lo logramos, relató Natalia en una entrevista en 1950. Las 3 mujeres lograron evadir a los guardias y llegaron a una aldea cercana, donde campesinos polacos les proporcionaron refugio antes de ayudarlas a unirse a la resistencia local. En otro caso, documentado en 1944, un grupo de mujeres prisioneras en un tren de transporte hacia Alemania logró liberarse de sus cadenas utilizando herramientas improvisadas y saltaron del tren en movimiento. Aunque muchas fueron recapturadas o asesinadas, algunas lograron escapar y se unieron a las guerrillas soviéticas. Ahora, en investigaciones recientes, han revelado un caso poco conocido de resistencia dentro de un campo en Baviera, donde las prisioneras soviéticas organizaron una huelga silenciosa. Durante días, fingieron estar demasiado enfermas o débiles para trabajar, lo que interrumpió la producción en una fábrica de repuestos militares. Los registros muestran que los supervisores nazis, temerosos de perder toda la mano de obra, finalmente mejoraron ligeramente las raciones alimenticias para evitar más enfermedades. Otra curiosidad revelada en documentos desclasificados es el uso de canciones y poesía como formas de resistencia. En un campo cerca de Leipzig, las mujeres organizaban sesiones clandestinas por la noche, donde cantaban canciones populares soviéticas o recitaban poesía escrita en trozos de papel recuperados. Estos actos, aunque pequeños, ayudaban a mantener viva su identidad cultural y a desafiar la deshumanización impuesta por los nazis. La resistencia de las prisioneras no solo dificultaba las operaciones nazis, sino que también servía como un recordatorio de que, incluso en las condiciones más adversas, era posible luchar por la dignidad y la humanidad. Aunque muchas de estas mujeres pagaron un alto precio por su valentía, sus actos inspiraron a otras y dejaron un legado de coraje que perdura hasta hoy. Las palabras de Olga S., una sobreviviente que ayudó a sabotear una fábrica de armamento, resumen este espíritu. No podíamos elegir dónde estábamos ni lo que nos hacían, pero podíamos elegir cómo respondíamos. Y nuestra respuesta fue nunca rendirnos. El final del infierno o el inicio del mismo, liberación y el estigma del regreso. La liberación de las prisioneras soviéticas marcó el fin de un capítulo oscuro, pero no el final de su sufrimiento. A medida que las fuerzas aliadas y soviéticas avanzaban sobre territorio ocupado, los campos de concentración y trabajo forzado fueron descubiertos, revelando las atrocidades que allí se cometieron. Sin embargo, para muchas de las mujeres liberadas, la esperanza de regresar a casa se transformó rápidamente en una nueva lucha. El rechazo, la desconfianza y la dificultad para reintegrarse en la sociedad. Cuando las tropas aliadas y soviéticas liberaron los campos, las prisioneras soviéticas estaban en condiciones deplorables. Desnutridas, enfermas y profundamente traumatizadas, muchas apenas podían caminar. Los primeros informes de los médicos militares aliados describen a las sobrevivientes como sombras humanas, frágiles y sin fuerzas. Uno de estos casos fue el de Julia P., liberada en 1945 por tropas estadounidenses en Alemania. Cuando llegaron, nos miraron horrorizados. Nos dieron mantas, pero no sabíamos si debíamos acercarnos. Durante años habíamos aprendido a temer a los soldados, sin importar de dónde vinieran. Para algunas, el final de su cautiverio fue el inicio de un proceso de curación, pero para otras, la liberación trajo consigo un sentimiento de incertidumbre y miedo. En la URSS, el regreso de las prisioneras estuvo marcado por la desconfianza del régimen de Stalin. La ideología soviética veía con sospecha a quienes habían sido capturados, considerándolos potencialmente contaminados por la influencia enemiga. Estas mujeres, que habían soportado años de abusos y humillaciones, fueron recibidas como sospechosas en lugar de heroínas. Un decreto emitido en 1943 por el régimen soviético establecía que cualquier persona que hubiera caído prisionera
debía ser investigada por posibles actos de traición. Muchas mujeres liberadas fueron interrogadas extensivamente por la NKVD, la cual era el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, y seguidamente fueron enviadas a campos de filtración. Algunas incluso fueron condenadas a trabajos forzados en gulags, bajo acusaciones infundadas de colaborar con el enemigo. Elena Quinto, una prisionera liberada en 1944, narró años después: cuando regresé, no había celebraciones. En lugar de abrazos, me hicieron preguntas. Me trataron como si hubiera traicionado a mi país. Fue como caer en un nuevo cautiverio. Las mujeres que lograron evitar los gulags enfrentaron enormes desafíos para reconstruir sus vidas. Muchas regresaron a comunidades que las veían con desdén o las culpaban por haber sobrevivido. En una sociedad profundamente marcada por la guerra, la idea de que alguien había logrado salir con vida de los campos nazis generaba recelo, alimentado por la propaganda oficial que retrataba a los prisioneros como posibles traidores. El estigma afectaba no solo a las mujeres mismas, sino también a sus familias. Algunos familiares optaron por no recibirlas, temerosos de las repercusiones políticas. Varias mujeres cambiaron de nombre o se trasladaron a otras regiones para intentar empezar de nuevo, lejos de quienes las conocían. Marina R., quien regresó a Leningrado en 1945, relató cómo su familia la rechazó. Mi madre me dijo: «Eres una vergüenza para nosotros. No sabemos qué hiciste para sobrevivir». Nunca pensé que mi hogar sería un lugar donde también tendría que luchar por mi dignidad. Aunque la mayoría de las historias están marcadas por el dolor, hubo casos en los que las mujeres encontraron comunidades dispuestas a ayudarlas. En algunas aldeas rurales, las sobrevivientes se unieron a cooperativas agrícolas donde podían trabajar sin enfrentar tantas preguntas sobre su pasado. También hubo organizaciones de veteranos que intentaron brindar apoyo emocional y material a las prisioneras liberadas, aunque estas iniciativas eran limitadas y a menudo controladas por el Estado. Una historia notable es la de Natalia K., quien logró reintegrarse como profesora en una escuela rural tras ocultar su tiempo en cautiverio. Durante décadas nunca mencionó su experiencia, hasta que finalmente compartió su historia con sus alumnos en 1980. Les conté porque no quería que olvidaran lo que pasó, pero también porque quería que supieran que sobrevivir no es una traición, sino una victoria. Documentos desclasificados en los últimos años han revelado que algunas prisioneras liberadas encontraron formas creativas de ocultar su pasado. Se sabe que varias de ellas falsificaron documentos con la ayuda de antiguos partisanos, mientras que otras inventaron historias sobre cómo habían escapado del enemigo antes de ser capturadas. Estas estrategias les permitieron evitar las investigaciones del Estado y reintegrarse más fácilmente. Un hallazgo particularmente curioso es el de un diario encontrado en una barraca abandonada cerca de Minsk, que perteneció a una prisionera identificada solo como T. En sus páginas, registró cómo planeaba convencer a las autoridades soviéticas de que había trabajado como espía tras ser capturada, una mentira que probablemente salvó su vida. Las prisioneras soviéticas liberadas cargaron con el peso de su experiencia durante el resto de sus vidas. Muchas vivieron en silencio, temerosas de las repercusiones sociales y políticas de contar su historia. Fue solo décadas después, tras la caída de la URSS, que algunas sobrevivientes comenzaron a compartir sus testimonios públicamente. El regreso a casa debería haber sido un momento de triunfo, pero para estas mujeres marcó el inicio de una nueva batalla. Recuperar sus vidas y su dignidad en una sociedad que prefería olvidar su sacrificio. Como dijo Irina P., una sobreviviente, luchamos contra los nazis en los campos. Pero al regresar, tuvimos que luchar contra nuestra propia gente para demostrar que éramos inocentes. Este hecho que ocurrió con innumerables mujeres soviéticas nos hace pensar en que posiblemente estas mujeres salieron de un infierno para entrar en otro, el de la humillación por parte de tus seres queridos y amigos, sin mencionar también a nivel político, que eran consideradas traidoras a la patria por en teoría, y sabemos que, de manera obligada, tenían que trabajar con el enemigo. Injusticias inexplicables. Los crímenes contra las prisioneras en los juicios de posguerra. La Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda, dejó un legado de horror y sufrimiento difícil de asimilar, y los juicios de Nuremberg se convirtieron en un intento sin precedentes de hacer justicia frente a las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por documentar y juzgar los crímenes de guerra, los delitos específicos cometidos contra las prisioneras soviéticas, especialmente la violencia sexual y la explotación inhumana, quedaron en gran medida fuera del foco de atención.
Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, se centraron en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, la violencia sexual no fue abordada como un crimen específico. Las prisioneras soviéticas que sufrieron abusos no fueron llamadas a testificar, y sus experiencias quedaron invisibilizadas bajo una narrativa más amplia de los crímenes nazis. Un análisis de las actas de Nuremberg muestra que, aunque se mencionaron violaciones y otros abusos en algunos testimonios, estos no fueron tratados como pruebas clave. Según la historiadora Wendy Lower, la violencia sexual contra las prisioneras fue vista como un daño colateral, no como un acto de guerra sistemático. Esta omisión perpetuó el silencio en torno a estas víctimas. El caso de Ravensbrück, un campo exclusivamente para mujeres, fue uno de los pocos donde se presentaron pruebas relacionadas con los abusos sexuales. Sin embargo, los perpetradores no enfrentaron cargos específicos por estos crímenes, y la justicia para las víctimas quedó incompleta. Décadas después de los juicios, los historiadores comenzaron a llenar los vacíos dejados por los tribunales de posguerra. La apertura de archivos en la antigua Unión Soviética y Alemania permitió a los investigadores acceder a documentos que revelaban la magnitud de los crímenes cometidos contra las prisioneras soviéticas. En 1992, un grupo de académicos rusos publicó un informe detallado sobre las condiciones de las prisioneras soviéticas en los campos nazis. Este informe incluyó testimonios previamente desconocidos, como el de Zinaida Primeros, quien relató cómo ella y otras mujeres fueron sometidas a experimentos médicos en Ravensbrück. Nos inyectaban sustancias que no entendíamos. Después de eso, nuestras piernas se hinchaban, y algunas ya no podían caminar. Nadie nos explicaba nada. Éramos como objetos de prueba. El informe también destacó cómo la violencia sexual fue utilizada como una herramienta de dominación, pero enfatizó que estas historias rara vez llegaron a los tribunales debido a la vergüenza y el estigma que enfrentaban las víctimas, tanto en la URSS como en Europa Occidental. El lugar de las prisioneras soviéticas en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial ha sido complejo y a menudo marginalizado. En la Unión Soviética, la narrativa oficial se centraba en la heroica resistencia del Ejército Rojo, y el sufrimiento de las prisioneras era considerado un tema incómodo que no encajaba con la imagen triunfal del país. Durante décadas, las historias de estas mujeres fueron omitidas de los relatos oficiales y los monumentos conmemorativos. Incluso en Alemania, donde la memoria del Holocausto y los crímenes de guerra nazis ocupa un lugar central, las experiencias de las prisioneras soviéticas han recibido relativamente poca atención en comparación con otras víctimas. En los últimos años, algunos proyectos conmemorativos han intentado corregir esta omisión. En 2005, un grupo de historiadores alemanes inauguró un monumento en Berlín dedicado a las mujeres prisioneras de guerra, incluyendo a las soviéticas. La inscripción del monumento incluye un fragmento del testimonio de Lyudmila P. Nos quitaron todo, pero no pudieron quitarnos nuestra humanidad. Sin embargo, un descubrimiento reciente en los archivos de la Cruz Roja Internacional reveló correspondencia entre oficiales aliados que discutían las dificultades para manejar los testimonios de violencia sexual durante los juicios. En una carta fechada en 1946, un funcionario expresó su preocupación de que estos relatos pudieran desviar la atención de los crímenes mayores. Esta mentalidad reflejaba la percepción de la época de que los abusos contra las mujeres no eran una prioridad para la justicia. Otra curiosidad es el caso de Anna K., quien logró documentar su experiencia en un diario mientras estaba prisionera en un campo cerca de Stuttgart. Este diario, descubierto por sus descendientes en 2011, detalla no solo los abusos que sufrió, sino también sus intentos por preservar su dignidad. En una entrada, escribió: "Ellos creen que somos débiles, pero cada día que sobrevivo es una pequeña victoria que ellos no pueden arrebatarme". En las últimas décadas, algunos países han comenzado a reconocer el sufrimiento de estas mujeres. En 1997, Rusia inauguró una iniciativa para documentar los testimonios de las sobrevivientes de la guerra, incluidos los de las prisioneras. Aunque este esfuerzo llegó tarde, permitió que muchas mujeres finalmente contaran sus historias. El testimonio de Vera S., registrado como parte de este proyecto, resume el sentimiento de muchas sobrevivientes. Nos liberaron, pero el mundo nos olvidó. No querían oír nuestra historia porque era incómoda. Solo quiero que recuerden lo que pasamos.
La historia de las prisioneras soviéticas capturadas por los nazis sigue siendo una herida abierta en la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos esfuerzos recientes han intentado honrar su sacrificio y sufrimiento, queda mucho por hacer para integrar plenamente sus historias en la narrativa histórica global. El silencio que rodeó a estas mujeres durante décadas no solo perpetuó la injusticia, sino que también privó a generaciones futuras de comprender el alcance real de la brutalidad nazi. Cierre. La historia de las prisioneras soviéticas capturadas por los nazis es una forma de sombra muy oscura sobre las atrocidades de la guerra y del costo humano de los conflictos. Estas mujeres, que lucharon valientemente por su patria, enfrentaron horrores inimaginables: la deshumanización, la violencia sexual, el trabajo forzado y el rechazo tras la liberación. A pesar de todo, su resistencia, tanto física como emocional, se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la adversidad más absoluta. Sin embargo, durante décadas, su sufrimiento fue silenciado por la vergüenza, el estigma y las prioridades de una memoria histórica selectiva. Los crímenes cometidos contra ellas fueron ignorados en los tribunales y sus historias quedaron marginadas en la narrativa oficial de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, más de 80 años después, reconocer su sacrificio no solo es un acto de justicia histórica, sino también un paso hacia la comprensión plena de los horrores de la guerra. Sus voces, aunque tardíamente escuchadas, nos instan a no olvidar. La memoria de estas mujeres es una lección de lo que ocurrió. Es una huella imborrable del pasado, marcado por un muy oscuro, desesperante y triste trasfondo. Pero además es una advertencia de lo que podría repetirse si permitimos que la deshumanización y la violencia queden sin confrontar. Lo que queda por hacer es que todos nos unamos y honremos su valentía y sufrimiento, recordándolas como un símbolo de resistencia en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana.